Bueno, pues estamos listos y listas para comenzar. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta tercera conferencia del ciclo Retos, Innovación y Transformación, la nueva realidad de la educación media superior. Muchas gracias por el día de hoy acompañarnos. Ahora sí me ayuda mi querida Valentina a proyectar la presentación. Quisiera compartirles un poquito acerca de su trayectoria, que es larguísima e intensa, pero, a ver, así, excelente. Ok, la maestra Valentina Jiménez Franco es psicóloga con especialización en estadística aplicada y maestra en psicología con residencia en evaluación educativa de la UNAM. Adicionalmente, tiene 20 años de experiencia laboral y de docencia en el sector educativo al colaborar y desarrollar trabajos con la UNAM, con la Universidad Iberoamericana, con la UAE, con la UDLAP, Jenkins Graduate School, el UIOG, la ULA, el INEE Mejor Edu, la SEP, el INSAD, el Centro Narciso Basols, Ediciones SM, Ediciones CDB, Innova Schools, la OCDE, la OEI y la UNESCO, algunos de los cuales han derivado en publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente, Valentina es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, con 13 años de servicios académicos en dicha institución, así como consultora y desarrolladora de proyectos de educación, evaluación educativa y género. También es capacitadora y formadora docente y de funcionarios y funcionarias públicas. Es diseñadora instruccional de cursos y diplomados presenciales y en línea, con amplia preparación en liderazgo transformacional y mindfulness. Querida Valentina, estoy segura que tu conferencia va a ser muy didáctica y una delicia estarte escuchando por los próximos minutos. Sin más ni más, te cedo el uso de la palabra. Adelante. Hilda, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta gran invitación para dar esta charla sobre escucha activa en las aulas de educación media superior. Un gran gusto estar aquí con ustedes, con esta maravillosa audiencia y con el gran equipo que respalda este ciclo de conferencias. Así que, sin más, pues empecemos, ¿sí? Y les cuento, bueno, contarles un poco de lo que va con esta charla. Les iré planteando algunas preguntas de reflexión y realizaré algunas actividades. Así que les sugiero tener una libreta de notas ahí a la mano para ir haciendo sus anotaciones e ir respondiendo las preguntas y finalizar esta charla con reflexiones y lecciones importantes que vayan mejorando su práctica docente en temas de escucha activa en el aula. Así que lo primero que deseo es preguntarles, ¿no?, qué expectativas tienen por ahí en relación con el título de esta charla, ¿no? Escucha activa en el aula. Anoten, por favor, estas expectativas y nos arrancamos con esta conferencia. Les cuento, la plática sobre escucha activa en el aula tiene el objetivo de que ustedes vayan conociendo recursos y estrategias innovadoras para asimilar y enseñar la habilidad comunicativa de la escucha activa en aulas de nivel medio superior y con ello ir generando, ¿sí?, ambientes de aprendizaje constructivos y armoniosos, ¿no? Se dice muy fácil, pero poderlo lograr no resulta tan sencillo. Así que si no se perdieron la primera conferencia sobre desarrollo de habilidades socioemocionales en adolescentes que impartió mi colega Flor Roura el pasado lunes, pues les hará aún más sentido que profundicemos en esta habilidad. Bien, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar esta tarde? Bien, el primero será tratar de resolver estas interrogantes. ¿Qué es escuchar? ¿Es diferente de oír? ¿Qué es la escucha activa? ¿Por qué resulta importante aprender a escuchar y escuchar activamente? ¿Qué nos impide escuchar activamente de forma natural? ¿Qué beneficios tiene la escucha activa en un contexto educativo?
cómo se trabaja estabilidad y se transforma mi espacio educativo, ¿no? Que estará muy bonito todo lo que veamos en los primeros 5 puntos, pero y luego cómo logro realmente un impacto, una transformación en mi ambiente educativo inmediato. Así que la intención y el reto, pues, es ir sumando entendimiento y claridad a estas interrogantes. ¿Okay? Para empezar, entonces, me resulta muy importante conocer, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes saben, conocen, intuyen o creen que es la escucha activa? Así que realicemos esta primera pregunta, esta primera actividad, ¿sí? ¿Qué viene a su mente cuando les digo escucha activa? Así que apóyenos anotando 5 palabras que asocien con este término y miramos la nube, que ya aquí Sor nos está apoyando para proyectarla, que generamos como grupo. Así que demos un par de minutos y la comentamos. Adelante, por favor. Para quienes ya han ido participando, como ustedes recuerdan, con esta aplicación nos podemos enfocar en aquellas palabras que están de mayor tamaño y en negritas, que son las que a las que el grupo está haciendo mayor mención, ¿no? Y es lo que está viniendo a su mente al momento de que yo les digo escucha activa, ¿no? Y si vemos, hay una alternancia entre estas 2 palabras, atención, empatía, ya salieron por ahí, interés, comprensión, respeto. Qué interesante grupo, qué interesante. Demos unos segundos más para que sumemos una mayor cantidad de aportaciones, que veo que todavía la nube está muy activa, así que dejémosla, démosle su tiempo para que logre consolidarse. Bien, ya salió comunicación. Digo, hay muchas más palabras, ¿verdad?, que están asociadas con este término. Me estoy enfocando, estoy poniendo mayor atención, una atención focal en aquellas que están siendo resaltadas. Entendimiento, ¿no? Por ahí ya se pintó de azul. Y bueno, voy a ir compartiendo también las que están en la periferia, ¿no?, que no resultan de menor importancia, también abonan al entendimiento de este constructo. Participar, respuesta, disposición, apertura, aceptación, tolerancia, retener información, comprender, observación, manejo de conflictos, armonía, contacto visual, reconocer la alteridad, retroalimentación, enfoque, interacción, sentidos, sensibilidad, observación, humanidad, escucha respetuosa, no solo escucha, ¿no? Tiene un apellido más por ahí. Gratitud, bidireccionalidad, emoción. Qué maravilla. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues todo lo que están aquí virtiendo nos direcciona que somos un grupo que tenemos buena frecuencia y sintonía con lo que vamos a ir platicando a lo largo de esta linda, lluviosa tarde. Así que bueno, pues si quieren nos quedamos aquí. Las preguntas que llegaron a ser mucho más, que hicieron mayor sintonía en el grupo, sería atención y empatía, que si recuerdan, desde el principio estaban brillando mucho más que el resto, fueron más mencionadas que el resto, y acompañada de interés, respeto, comunicación, comprensión, sensibilidad, entendimiento. Gracias, Sor. Con esta preciosa nube de palabras, continuamos. Muy bien. Acá estamos. Vamos a sintonizarnos.
Pues muchas gracias por su participación. Creo que como grupo estamos muy bien direccionados y direccionadas para lo que viene. Entonces, vamos a este primer reto, ¿no? Que es escuchar, es diferente de oír. Bien, como saben, estas son parejas de palabras, ¿no? Que vamos usando en muchas ocasiones como sinónimos, cuando en realidad tienen significados diferentes, ¿no? Hay sutilezas que generan diferencias conceptuales. Esta confusión que se da entre oír y escuchar se justifica porque ambos verbos están relacionados con percibir, ¿no? En este caso, percibir sonidos. Entonces, llevamos no dos, términos por clarificar: oír, escuchar y percibir. Entonces, vayamos de lo más general a lo más particular. Percibir, entonces, es un proceso que nos va permitiendo, ¿sí?, captar información del entorno mediante sistemas sensoriales que en consecuencia nos permiten representar la realidad, ¿no? Esta representación la hacemos a través de estímulos sensoriales como la luz, la temperatura, los olores, los sabores, y sobre de ellos hacemos una interpretación que nos lleva a generar una construcción, la cual se traduce en una forma mental del entorno, ¿sí? ¿Qué es percibir a través del oído? Percibir a través del oído es poder recibir e interpretar la información que llega a nuestros oídos mediante ciertas ondas de frecuencia que son audibles, ¿sí?, y que son transmitidas por diferentes medios, como el aire, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos 4 momentos para percibir a través del oído. Primero necesitamos detectar un sonido que tenga suficiente intensidad y obviamente un rango audible, ¿no?, para que nuestro cerebro sea capaz de detectarlo. Y aquí la frase, si no lo oigo, no existe, ¿no? O sea, necesito detectarlo para que exista en mi realidad. Enseguida necesitamos discriminarlo, es decir, diferenciarlo de otros sonidos. Siguiente, necesitamos identificarlo y reconocerlo, ¿no? Esto lo que implica es generar una clasificación como ¿es un sonido que conozco o es un sonido nuevo? Y necesitamos comprenderlo, ¿no? Comprenderlo como un solo sonido. Por ejemplo, talán, talán, ¿no? O como un sonido más su contenido asociado. Una campana que indica que empieza el recreo, ¿no? Siendo esta asociación agradable para la mayoría. Entonces, ¿qué es oír? Oír, lo que nosotros percibimos y cómo percibimos son sonidos que van recayendo en este continuo que les presento en la diapositiva, ¿no? Que va de la no intencionalidad a la voluntad e intencionalidad. Oír es una acción involuntaria, ¿sí? Es decir, no estamos esperando o estamos atentos, atentas a la llegada de un sonido. Sin embargo, al producirse ese sonido, lo percibimos y lo procesamos, queramos o no, ¿sí?, ya que el oído es activo y cumple con su función. De esta manera, oír se trata de un proceso fisiológico que depende de una serie de pasos complejos que van convirtiendo las ondas sonoras que viajan por el aire en señales eléctricas, ¿no? Y estas señales llegan a nuestro cerebro a través del nervio auditivo. Entonces, ¿qué es escuchar? Escuchar es esta acción que implica conciencia y deseo por quien ya detectó y discriminó ese sonido y que tiene, por tanto, una actitud activa hacia lo que oye, ¿no? Entonces, para escuchar no solo basta que detectemos y discriminemos los sonidos, sino hay que añadirle significado. ¿Este significado de dónde proviene? Bueno, pues proviene de los conocimientos previos que tenemos sobre ciertos sonidos y también de las experiencias que tenemos ancladas, siendo estas agradables o desagradables. Entonces, al momento de que adjudicamos significado al sonido,
hay una interpretación no solo del sonido mismo, sino de una serie de añadidos, dependiendo si se percibe como agradable o desagradable, lo cual va condicionando la interpretación que hacemos del sonido, ¿no? De quien lo emite, y en caso de que lo emita otro ser humano, pues de su tono de voz, de la intencionalidad que tuvo en su comunicación, ¿no? De lo que está comunicando con su lenguaje verbal, con su lenguaje no verbal, ¿no? Es decir, el lenguaje corporal, entre otras cosas más que surjan a lo largo de la conversación, ¿no? Escuchar requiere deducir, comprender e ir dando sentido a lo que vamos oyendo. Existen entonces algunos tipos de escucha, ¿sí? Seguro hay más, ¿no? Pero vamos auxiliándonos de esta clasificación que les presento para ir ampliando nuestro entendimiento, aunque como saben, las clasificaciones nunca son exhaustivas, ¿no? Nunca lo llegan a hacer, pero nos ayudan para ampliar claridad y entendimiento sobre lo que queremos abordar. Entonces, tenemos una primera escucha, que es la escucha empática, ¿no? Que es cuando escuchamos para comprender, ¿no? Piensen en cuando escuchan a alguien, ¿no? Mientras comparten una historia personal, ¿no? Aquí el foco está en la otra persona, en lugar de en ti mismo o en ti misma. ¿Y qué entendemos por empatía, no? Porque esto implica ser empáticos con o empáticas con otra persona. Y me detengo en este concepto, en este término, porque resulta crucial para definir a su vez escucha activa, ¿no? Ya lo veremos un poco más adelante. La empatía es una habilidad socioemocional, ¿sí? que favorece reconocer y legitimar las emociones y las necesidades de los otros y de las otras, por lo que incluye componentes afectivos y cognitivos, ¿sí? Cuando hablamos de los componentes afectivos, pues se van relacionando con sentir las emociones de otras palabras, de otras personas, ¿no? De otras personas. Se utiliza mucho el ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Mientras que los cognitivos se ocupan de entender más las causas del estado emocional de esta persona, ¿sí? En su dimensión cognitiva nos va posibilitando el poder ir identificando y comprendiendo cómo legitimamos las necesidades y los puntos de vista de las otras personas. Muchas veces pueden ser que son muchas veces contrarios a los personales. Y en su dimensión afectiva se entiende como compartir el afecto y sentir en uno mismo, en una misma, las emociones de las otras personas, ¿sí? Cuando hablamos de la escucha apreciativa, se refiere a cuando escuchamos por placer, ¿no? Cuando escuchamos por placer, implica cuando escuchan música o a un orador o una oradora motivacional, ¿no? O cuando asisten a una ceremonia que es de su interés. La escucha comprensiva es cuando escuchamos para aprender algo nuevo, ¿no? Se da cuando escuchamos un podcast, ¿no? Las noticias o una conferencia educativa. Y la escucha crítica es para formar una opinión de lo que alguien más dijo, ¿no? Se da cuando estás debatiendo con alguien o cuando estás escuchando a alguien que está vendiendo algo, ¿sí? Y finalmente, esto de los tipos de escucha nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente. ¿En qué tipo de escucha tendría mayor peso la escucha activa? ¿Por qué? Hagan sus anotaciones, ¿sí? En sus libretas, si así lo desean. ¿En qué tipo de escucha tendría mayor peso la escucha activa? ¿En una escucha empática? ¿En una escucha apreciativa? ¿En una escucha comprensiva? ¿O en una escucha crítica? ¿Qué piensan? Y bueno, esto nos lleva a plantear la siguiente pregunta, ¿no? Y que tengamos claridad sobre lo que es la escucha activa. Bien,
¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es esta capacidad que tenemos de captar lo que la otra persona comunica en un diálogo, en una conversación. Tanto sus expresiones directas como las emociones que están alrededor de su compartir, ¿no? Sin que se le interrumpa, sin que se le juzgue. La escucha activa, con su lenguaje no verbal, es un elemento indispensable de la comunicación asertiva, ¿no? Y de la comunicación eficaz, como veremos más adelante. Entonces, el tipo de escucha, ¿sí?, que promueve la escucha activa es empática y comprensiva, ¿no creen? ¿Coincide o no con lo que respondieron? ¿Y por qué resulta importante aprender a escuchar y escuchar activamente? Porque si no lo hacemos, se generan malentendidos en la comunicación. Porque la persona receptora interrumpe con lenguaje corporal inapropiado o palabras inapropiadas con frecuencia a quien habla, por responder a lo que piensa y no a lo que el otro o la otra dice. Porque genera una falsificación de la atención. Me refiero a que puede haber algún contacto visual, ¿sí? Y la persona puede incluso estar asintiendo, pero la mente está en otra parte. ¿O no les ha pasado? Estoy segura que les ha pasado y que inclusive lo hemos reproducido así. Y último, ¿no? Y no porque estas razones sean exhaustivas, pero son las que nos permiten continuar con la charla. Y es porque al no tener el panorama completo del mensaje, ¿sí?, que se desea transmitir, ¿no? O porque estoy en mis pensamientos, o porque estoy tratando de responder a lo que según yo ya entendí de la comunicación, pues obviamente voy parcializando, ¿sí?, lo que voy entendiendo de este diálogo, y esto puede gestar emociones aflictivas, ¿no? O sea, puede empezarme a enojar o entristecer, o a generar alegría innecesariamente, ¿no? Porque todavía no tengo el panorama completo de lo que la otra persona quiere transmitir. Y esto sin duda impacta negativamente en la calidad de las relaciones humanas y en lograr una comunicación efectiva. Entonces, ¿qué se requiere, ¿no?, para escuchar activamente? El principal ingrediente, ¿sí?, es ser empático o empática conscientemente. Es decir, asumir que nos situaremos en el lugar del otro, de la otra, validar lo que dice a nivel racional y emocional, lo que implica no juzgar y comunicar a la otra persona, eventualmente, ¿no?, para asegurar lo que se le ha entendido. Esto a su vez requiere de 3 ingredientes más. Una disposición psicológica. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que haya una preparación interna, lo cual resulta importante, porque es mantenernos en el momento presente. Es prestar atención constante y observar al otro y a la otra. Identificar el contenido de lo que dice, sus objetivos, sus emociones. También es importante la aceptación, una aceptación de que cuento yo quien escucho, con un contenido mental, ¿no? ¿Y qué es un contenido mental? Es decir, que los pensamientos que están en mi mente, yo como receptora, son solo eso, y puedo dejarlos pasar como pasan las nubes antes de observar un cielo azul despejado. Ustedes han visto cómo se mueven las nubes. Bueno, pues así hay que dejar pasar los pensamientos mientras escucho a la otra persona. Esto es crucial para no juzgar mientras escucho, ¿sí? De lo contrario, asumo que soy mis pensamientos, les doy todo el valor del mundo y ante cada palabra o frase con cierto sentido que me diga la otra persona, pues habrá, ¿qué creen?, una aportación de mi cerebro, de mi parte. Y esto es una barrera, como veremos más adelante. Y por último,
se requiere expresión de escucha activa, ¿no? O sea, una expresión de escucha activa es desde la función fática, ¿no? Es decir, del lenguaje. Y me refiero a ya veo, ¿no? Hacer ciertas expresiones que impliquen que hay una conexión auténtica con lo que la otra, con lo que el otro me está comunicando, compartiendo, ¿no? Y el lenguaje no verbal, ¿no? El contacto visual, que ahora con esto de la pandemia lo hemos perdido, si antes no lo teníamos, ahora lo hemos perdido significativamente, ¿no? Y está ya comprobado en niños pequeños y niñas pequeñas, que antes veían más a los ojos y ahora en los ambientes escolares les cuesta más trabajo, ¿no? Hacer este contacto con el resto de la comunidad, los gestos, la inclinación del cuerpo. ¿Y qué es lo que nos impide, no? O sea, ¿qué nos impide escuchar activamente de forma natural, no? ¿Por qué tenemos que escuchar a Valentina? ¿Por qué una conferencia de por medio que nos refiera a esta habilidad? Pues la respuesta es sencilla al decirse, pero complicada al trabajarse, y es la falta de atención. La falta de atención es lo que nos impide escuchar activamente de forma natural, ¿sí? Esta falta de atención genera que frecuentemente quien realice lo que alguien más dice se distraiga y se desconecta de la conversación. Los distractores pueden ser de naturaleza física, mental, o hay algunos que de ambos, ¿no? O que una vez puede ser físico, pero puede convertirse en mental. Ahorita lo precisamos. Esto es lo habitual en el ser humano, ¿sí? Distraernos es lo ordinario, es lo que hacemos, es lo que estamos habituadas y a hacer, acostumbradas a hacer, ¿no? Solemos vivir en automático y detenernos a escuchar no es parte de la agenda. Y escuchar activamente, pues es una habilidad que se ha ido perdiendo por la introducción de recursos tecnológicos, ¿no? Por mencionar un factor, porque actualmente estos recursos representan una de las principales fuentes de distracción, ya que ponen a nuestra disposición, pues, múltiples estímulos, ¿sí? Que van desde notificaciones de mensajes, interacciones en redes sociales, llamadas, videos, ¿no? Lo que resulta, pues, mucho más interesante que una charla, ¿no? Incluso muchos expertos y expertas reportan que actualmente, ¿no? En el caso de nuestros y nuestras adolescentes, muy habituados al uso de la tecnología, pues ya están generando indicadores de tener este síndrome, ¿no? de abstinencia cuando no tienen el acceso a estos recursos tecnológicos, ¿no? Y se va caracterizando por problemas de concentración, de atención, de aburrimiento, ¿sí? E irritabilidad. Cuando incluso, ¿no? Incluso sin el estímulo tecnológico, tienen dificultad para concentrarse, ¿sí? Y por esto esta frase de los tiempos de antes y los tiempos de antes y los tiempos de hoy. Y bueno, pensemos en cuáles serán esas barreras físicas, ¿sí? Las que más destacaría serían la falta de iluminación, que obviamente dificulta que podamos observar el lenguaje corporal de nuestro interlocutor o interlocutora. El espacio reducido, que origina distracciones y preocupaciones relacionadas con la claustrofobia y actitudes defensivas, ¿no? Ante intrusiones en el espacio personal de cada uno de nosotros o de cada una de nosotras. El ruido que dificulta que escuchemos con claridad o va mermando la capacidad de concentración, ¿no? Sobre el ruido es cualquier sonido no deseado. Al ser algo no deseado, obviamente se relativiza, ¿sí? Por lo que no puede ser solo físico. Para alguien puede resultar algo horroroso.
escuchar a un bebé llorar. Mientras que para su madre y su padre, ¿no? Este sonido significa que es momento de ponerse a explorar la necesidad que su criatura requiere. ¿No? Cuando ocurre como ruido, un ruido desagradable y que no nos genera, ¿no?, una acción creativa, pues es un gran impedimento para una comunicación efectiva. ¿A qué nos referimos con barreras mentales? Se da muchas veces por pensar que se va a responder de algo que se escuchó, ¿no? Pero algo parcial de lo dicho, o qué pendientes se tienen por realizar, o pensar más rápido que quien habla. ¿Ustedes sabían que pensamos entre 350 y 700 palabras por minuto? Frente a 100, 130, 150 que pronunciamos al hablar. Esta acción de pensar, ¿no?, más rápido de lo que hablamos, distrae a la persona receptora de la conversación. La escucha activa requiere atención focal, es decir, poner atención en quien habla, no en lo que pienso de quien habla o de lo que habla, ¿sí? Algunas barreras específicas son estas que les presento en pantalla. Hablar excesivamente, ¿sí? Hablar más de lo necesario es una barrera para una comunicación efectiva. O sea, las personas dudan en interactuar con una persona que habla excesivamente sin escucharles. Prejuzgar. El prejuicio, ustedes saben, es una opinión preconcebida, ¿no?, que suele ser irracional. El prejuicio es muy peligroso, ¿sí? Y tiene el potencial de crear conflictos debido a que hay una predisposición hacia la persona que es interlocutora. Y el motivo de un prejuicio puede ser la raza, la religión, la edad, el género, la apariencia de quien habla, ¿no? Una persona con prejuicios no hará ningún esfuerzo por escuchar y entender activamente. Cada persona interpreta el mundo que le rodea a su manera, ¿sí? Escuchamos, vemos, sentimos las cosas según nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestros juicios. Las cosas no las vemos tal como son, sino tal como cada una es, ¿sí? Y desde esta óptica, desde este ángulo, ¿no?, de análisis, pues cada persona interpreta el mensaje desde la situación que está viviendo, ¿sí?, desde su estado de ánimo, intereses y necesidades, ¿sí? Aprendamos entonces a apreciar que otras y otros pues piensan diferente, ¿no?, son diferentes. Escuchar con bajo esfuerzo por estrés, prisa, cansancio o fatiga, ¿no? Esto va en contra totalmente de la posibilidad de hacer una escucha activa. Escuchar selectivamente, ¿no? Escuchar selectivamente es prestar atención a temas que parecen interesantes según los gustos del receptor o la receptora. Es decir, clasificar, ¿no? Clasificar la información de acuerdo con mis preferencias. Entonces, pongo atención a aquello que me interesa, pero esto que no me interesa tanto, entonces no lo atiendo tanto, ¿no? Esto también puede ser consecuencia del interlocutor o de la interlocutora, ¿no?, sobre cómo plantea lo que dice. Las presentaciones poco atractivas o los ritmos monótonos acrecientan la escucha selectiva. Y finalmente, escuchar bajo el efecto de una emoción aflictiva en su periodo refractario. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que en su momento de máxima intensidad, ¿no?, como el miedo, el enojo, la tristeza, la ansiedad, pues obviamente cuando estamos bajo este efecto, en este periodo refractario, pues difícilmente podremos tener una apertura para una escucha activa, ¿no?, que es esta invitación. Entonces reflexionemos, ¿qué barreras físicas y mentales ocurren con más frecuencia en ustedes como personas? Pero no solo como personas de manera integral, sino también como docentes y en su aula. ¿Son las mismas?
¿Qué responden? Respondan si tienen por ahí su libreta. Y si no, ayúdenme nada más dándole continuidad a esta respuesta para darle más sentido y significancia a esto que estamos platicando esta noche. Bueno, pues vamos a realizar una actividad sobre esta pregunta, ¿sí? Y me quiero enfocar en el aula, ¿no? O sea, ¿qué barreras para la escucha activa ocurren con más frecuencia en su aula? Entonces, les pido que me ayuden anotando 3 barreras que ocurren con más frecuencia en su aula y veamos qué nos ofrece el grupo. Entonces, le pido apoyo a Sor para que podamos hacer esta actividad. Gracias. Distracciones, la tecnología, ruido psicológico, desinterés, prisa, terminar el tema, claro, sueño, ¿no? Falta de un buen descanso, aburrimiento, falta de autorregulación, tiempos cortos, el uso del celular, exceso de trabajo, intereses diferentes. Bien. Distracciones, ruido, desinterés, ruido psicológico, emociones, prisa, emociones, falta de motivación, estrés, inseguridad, el home office, habla excesiva, prejuzgar, ¿ok? Dispersión, cansancio, hambre, claro, claro. Falta de empatía, sí. Sí, muy bien. Vamos a dar unos segunditos más. Esta nube está muy activa. Muy bien. Pues sí, ¿qué barreras para la escucha activa ocurren con más frecuencia en sus aulas? Desinterés, distracciones, seguido de distracciones, ruido, falta de empatía, está desinterés, falta de empatía, el celular, me refiero al uso, pienso que se refieren como al uso del celular, quizá por parte de los estudiantes, ¿no? Y que por favor apáguenlo, por favor regresen a la clase, puede ser por ahí, ¿no? Sueño, falta de empatía, distracciones, cansancio, hambre, tecnología, ansiedad, problemas emocionales, ruido psicológico, ¿sabes? Lo que traemos por acá, ¿verdad? Dicen por ahí la loca de la casa. La falta de motivación, distracción, emociones. Muy bien. Gracias por compartir. Y bueno, vamos a ver de qué manera podemos ir reforzando que estas barreras se conviertan en algo constructivo, ¿no? Y que contribuyan a estos ambientes de aprendizaje armoniosos que hemos planteado desde el inicio de la charla. Gracias, Sor. Muy amable. Bien. Entonces, continuamos acá con la presentación. Perfecto. Bien, entonces vamos entonces a partir de esta visibilización, ¿no? De estas barreras que acontecen y que están presentes en su aula y que sin duda le dan esta naturaleza y esta dinámica, ¿no? Que se gesta al interior de sus espacios. Vamos a ver sobre qué beneficios, ¿sí? Tiene
la escucha activa, ¿sí? La escucha activa en el contexto educativo. La escucha activa es una de las mejores formas de que podamos desarrollar relaciones interpersonales e ir estableciendo conexiones más cercanas, ¿no? Especialmente entre docentes y estudiantes y entre la comunidad escolar. Esta habilidad es una parte clave, como ya lo señalaban algunos de ustedes en nuestra primera nube, permite la resolución de conflictos, ¿sí? De problemas y la crítica constructiva. ¿Por qué? Porque hay un mayor entendimiento de lo que realmente el otro, la otra, quiso decir. Esta forma de comunicación interpersonal, sí, que fue pensada por ahí por la década de los 40, ¿no? Por el psicólogo estadounidense Carl Rogers, se centra en aprender a escuchar, ¿no? Para ello, y según explicó el propio Rogers, esta frase que les pongo en pantalla, que es, escuchamos no solo con nuestros oídos, como empecé esta conferencia, sino con nuestros ojos, con nuestra mente, corazón e imaginación. ¿Qué piensan de esta frase? ¿Les hace sentido? ¿Cuáles son algunos de los beneficios de impacto directo de la escucha activa en el aula? ¿Sí? Mejora la comunicación con sus estudiantes, entre docentes y el cuerpo directivo, ¿no? Ya que les permite tener una comprensión total, ¿no? Entre las personas, lo que establece un intercambio comunicativo asertivo, ¿no? Como veremos más adelante. Impulsa la colaboración, a la vez que la empatía, mediante el entendimiento mutuo, lo que armoniza los ambientes educativos. Se entiende verdaderamente lo que dice la otra persona al poner un verdadero interés en sus palabras, por lo que ocurre en el aula, ¿no? Y esto contribuye a disminuir los malentendidos, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Se demuestra empatía, ¿sí? Que le hace sentir acompañados, acompañadas, comprendidos, comprendidas a nuestras estudiantes. Y facilita la resolución de los conflictos, ¿no? De una manera pacífica, haciendo uso del diálogo y la generación de acuerdos, ¿no? También permite que se geste un ambiente de confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque les permite a las y los estudiantes ir compartiendo sus ideas, sus emociones, sus pensamientos, sus deseos, así como sugerencias o feedback, ¿no? Del desempeño docente, e incluso compartirnos estos intereses, expectativas que tienen para que podamos, como docentes, reorientar nuestras planeaciones, ¿no? Desarrolla buenas relaciones con sus estudiantes porque ellos y ellas se sienten verdaderamente acompañados por ustedes, ¿no? Se crea un clima positivo para la comunicación, logrando que ésta sea más efectiva, y aprendemos de las experiencias también, ¿no? De ellos, de ellas, al establecer relaciones mucho más horizontales. Y prestamos atención a las y los estudiantes al identificar, ¿no? Esto que decíamos, realmente comprender sus mensajes, confirmar la congruencia de la información que nos facilitan e ir buscando, pues, soluciones a nuestros problemas, a los problemas que nos van planteando, ¿no? Y se va aprendiendo de forma significativa porque se está en posibilidad de solicitar aclaraciones o ampliaciones de la información que nos van suministrando. Y bueno, hacemos aquí una pausa para un pequeño receso y les dejo con la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo incorporamos esto para poder ir transformando nuestro espacio educativo? Bien, pues retomamos el tema, ¿sí? Y abordaremos este último tema, ¿sí? Que tengo preparado para cada uno de ustedes, que nos permita aterrizar esto que hemos compartido a lo largo de la primera parte de la charla, ¿no? Y es cómo trabajamos entonces esta habilidad y lograr hacer una transformación, ¿no? En mi espacio educativo. O sea, no nada más llevarlo a nivel informativo,
sino realmente que haya un impacto, ¿no? En mis estudiantes, en mí también, ¿no? Como persona. Y en este sentido, reflexionemos para adentrarnos en esta parte de cómo lo aterrizamos, sobre en qué medida consideran que tienen desarrollada la habilidad de escucha activa, ¿no? Como docentes en su aula, en su escuela, ¿no? Y esta pregunta no está de más, ¿no? Porque primero tenemos que reflexionar sobre cómo se llega a escuchar activamente para poder entonces enseñarlo a alguien más, ¿no? Así que en un continuo del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es dominada, ¿no? ¿En qué medida consideran que tienen desarrollada esta habilidad como docentes, ¿no? Dentro del aula, o si son directivos, o son supervisores, supervisoras, ¿no? ¿Cómo lo valorarían? ¿Sí? Y bueno, pues para dar respuesta a esta enorme pregunta, ¿no? De cómo trabajamos esta habilidad y cómo logramos esta transformación en nuestro espacio educativo, pues primero les diría, hay que reflexionar, ¿no? Como sobre cómo se llega a escuchar activamente, ¿no? Y regresemos un poco y precisemos cómo ocurre esto de lo que hemos hablado. Paso por paso, ¿no? Como cuando uno aprende a manejar o cuando uno aprende a hacer algo nuevo. Como se imaginarán, pues no podemos ayudar a nuestros y a nuestras estudiantes a que escuchen activamente si primero no trabajamos en ello, ¿no? Como una estrategia, es decir, paso a paso, para que entonces la podamos convertir en una habilidad de nosotros, en nosotras, y entonces sí poder enseñar al respecto, ¿no? Y antes de detallar el proceso y que lo pongamos en práctica, vamos a hacer un ejercicio que me permita a mí demostrar, ¿no? Como que ustedes se demuestren a ustedes mismos y mismas este grado, el grado de dominio que tienen de esta habilidad, ¿sí? Así que vamos a ir haciendo una actividad en 3 partes y vamos a ir aumentando elementos. Entonces, les voy a compartir, ¿sí? Una frase, ¿sí? Voy a leerles una frase y requiero que la escriban en su cuaderno. Voy a comenzar en la cuenta de 3. 1, 2, 3. Siempre habrá alguien que dude de ti, solo asegúrate que esa persona no eres tú. ¿Qué ocurrió? ¿Pudieron anotar la frase de forma textual? ¿Solo algunas palabras? ¿Lo que entendieron? Aquí está la frase. Hagan su valoración. Y no importa el resultado, lo importante es que se hayan dado la oportunidad de intentar escribir lo suficiente, ¿sí? Es que vamos a seguir. Ahora, platiquemos, ¿no? Sobre cómo se llega a adquirir esta habilidad paso a paso. Y ocurre en 6 fases, ¿no? La primera es una preparación, en la que, como ya lo hemos dicho, requerimos una predisposición mental y física para prestar la atención, ¿no? Necesaria durante la interacción, ¿no? Y en esta preparación, pues tenemos que tener presentes algunos aspectos. Elegir el momento, elegir el lugar, ¿no? Para poder gestar esta comunicación. Hay que recopilar y analizar cierta información de con quién estoy hablando y pues prestar esta actitud, ¿no? Esta expresión de escucha activa que decíamos, esta actitud positiva hacia la escucha. 2, una posición y mirada. A lo largo de la interacción, prestemos una posición adelantada, ¿no? Avanzando el cuerpo desde la cintura y mirar fijamente a los ojos de quien nos habla, ¿sí? Y respetar nuestra distancia con quienes vayamos a hablar, bueno, teniendo en cuenta el tipo de relación, ¿no? El tipo de relación con quien estamos hablando, ¿no? Ya sea docente, estudiante, ¿sí? Por ejemplo. Después,
dar un reforzamiento al interlocutor, a la interlocutora, ¿no? Es decir, retroalimentar de cierta manera, ¿no? Ya lo decíamos en un principio, puede ser con ¿no? Algunas técnicas, ¿no? Como el refuerzo positivo, la paráfrasis, la reformulación, ir ampliando, ¿no? Asentir con la cabeza, ciertas expresiones faciales, ¿no? Algunas otras técnicas que veremos un poquito más adelante. Observar mucho el lenguaje no verbal, ¿no? O sea, durante el proceso de escucha activa, observamos su lenguaje no verbal, es decir, sus gestos corporales, sus expresiones faciales, sus características de la voz, su tono, la intensidad, el ritmo, ¿sí? Todo lo que nos brinda información. Y obtener ideas principales, ¿no? O sea, detectar estas palabras clave que van sustentando el mensaje con quien estamos hablando, e ir relacionándolas para poder obtener pues, la idea principal, ¿no? Del mensaje que nos están transmitiendo, ¿no? Y finalmente retroalimentar. O sea, es muy importante que retroalimentemos, que logremos devolver esto que escuchamos para poder asegurar que entendimos correctamente y dar la oportunidad, ¿no? De que haya este espacio para corroborar que sí lo entendimos y si no que nos clarifiquen, ¿no? Que nos amplíen, que nos detallen, que nos precisen. Y bueno, conociendo a profundidad este proceso, ¿sí? De la escucha activa, pues requerimos practicarlo, ¿no? Y lograremos desarrollarlo como una habilidad. Y entonces están en posibilidades de trabajarlo con nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero no lo he hecho, qué difícil va a ser. Bueno, nada nuevo resulta sencillo, pero con el esfuerzo y la intención se puede lograr tener esta habilidad. Vamos a la parte 2 de esta actividad. Ahora no los voy a tomar, ni las voy a tomar desapercibidas o desapercibidos, ¿no? Voy a leer nuevamente una frase, ¿sí? Y aquí lo que les pido es que recuerden las 6 fases, ¿sí? Que vimos y que traten de ponerlas en práctica. Es una práctica breve, pero puede ser de mucho sentido, ¿sí? Así que preparación, práctica y mirada, reforzar, aunque yo no los vea, ¿no? No las vea, pero inténtelo fijando conmigo su mirada, ¿no? Observen mi lenguaje verbal, sobre todo mis manos, ¿no? Bueno, no se ven mucho, pero traten de fijarlo en mi cara, ¿sí? Y al final escriban, ¿no? Esa retroalimentación mediante la frase misma, ¿no? La escritura de la frase misma. Así que ahí va, la segunda frase. ¿Listas? ¿Listos? 1, 2, 3. He aprendido que el valor no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre y la mujer valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo domina. ¿Qué fue diferente esta vez? ¿Algo? Reflexionen al respecto. ¿Qué resultó fácil? ¿Fue más difícil? ¿Qué tan semejante fue lo que escribieron, ¿no? Con cada una de las frases? Aquí está la frase. ¿O solo escribieron su interpretación o alguna parte, ¿no? De lo que escucharon? Porque como hemos visto, escuchar activamente en este caso requiere pues que logremos ir captando cada palabra de la frase o la mayoría incluso, ¿no? Detectar mi estado emocional, ¿no? Sigamos trabajando en escucha activa, ya reflexionamos sobre cómo se llega a escuchar activamente y ahora sumemos un segundo punto para continuar trabajándola y transformar, ¿sí? nuestros espacios educativos. Y el segundo punto, lo siguiente que vamos a trabajar es sumar algunos consejos, ¿sí? Para mejorar
donde nos encontramos en escucha activa, ¿no? Escucha activa forma parte de un continuo y podemos estar quienes es la primera vez que escuchamos sobre este término y su planteamiento y el trasfondo que hay, y otras que pues ya lo han puesto en práctica y demás, quizá a nivel informativo únicamente, pero otras que ya incluso de una manera muy automática lo incorporan, ¿no?, en sus espacios laborales. Así que bueno, pues esto lleva su tiempo, requiere de su práctica y siempre está en constante transformación. Es decir, nunca vamos a llegar al punto que digamos, qué bien escucho activamente, ya lo logré. No hay tal cosa con una habilidad de esta naturaleza, ¿sí? Así que, bueno, algunos de los consejos que podemos sumar es el mostrar interés, ¿no? Esto implica pues mostrar una disposición para escuchar a sus estudiantes, mostrar una postura orientada a ellos, a ellas, y mirarles a los ojos, ¿no? Algunas les pueden resultar que ya las mencioné con anterioridad, pero no está de más enfatizar en ello, ¿sí? En este caso de mostrar interés, pues lo que resulta más importante es esta voluntad de realmente escuchar lo que se tiene que decir, ¿no? Evitar interrumpir. A veces cuando una conversación fluye, sientes ganas de participar, ¿no? Y de contribuir con tus propias ideas, o de decir, es que yo también lo viví, pero lo mío fue mucho más interesante, ¿no? O desarrollar una idea que otra persona acaba de compartir, ¿no? Este tipo de interrupción hace que algunas conversaciones avancen, pero no es lo que estamos buscando, ¿sí? Porque no permite que realmente se obtenga un entendimiento pleno de lo que la otra me quiere transmitir, ¿no? Entonces, para poder practicar la escucha activa, hay que dedicar toda tu atención, tu energía, ¿no?, a lo que dice la otra persona. Inevitablemente, porque es parte de la función, así como lo veíamos, la función del oído, pues vemos la función del cerebro, es generar, ¿no? Es potencializar ideas, pensamientos o comentarios en relación con lo que se está diciendo. Pero aquí el esfuerzo está en dejar pasar esos pensamientos y no desarrollarlos para que se vuelva lo que tiene mayor peso dentro de tu escucha, ¿sí? Escuchar sin emitir juicios. En el proceso de aprendizaje sobre esta habilidad, es posible que te cruces con muchas personas que hablan sobre la escucha sin emitir juicio, ¿no? Sin emitir juicio no se refiere a si el juicio es positivo o negativo, ¿no? Y que tenga que ser positivo, sino más bien se refiere a este diálogo interno, ¿no? A este monólogo interno que detectamos, por lo que uno de los primeros retos para poder abrirte a la escucha activa es que te des cuenta de la existencia y que reconozcas que existe ese diálogo en ti. Parafrasear y resumir. Una vez que la otra persona haya terminado de hablar, ¿no?, hacer este paráfrasis de lo que escuchaste con tus propias palabras, ¿no?, o lo más textual posible, ¿no?, para que se asegure que hubo un entendimiento de lo que la otra persona estaba tratando de expresar, ¿no? Si al parafrasear lo haces de forma incorrecta o te falta algo, pues damos pauta, ¿no?, a que se pueda aclarar, ¿no? Al hacer esto, pues obviamente se puede agregar información, ¿no? Evitamos agregar comentarios, opiniones propios, ¿no? Y al que el propósito de esta escucha activa, ¿sí?, pues es poner la atención en la otra persona, ¿no? Y comentar, y no comentar tu propio juicio, ¿sí? Mostrar un comportamiento no verbal positivo. Dado que no hablarás mucho, ¿no?, durante este proceso de escucha activa, la mejor manera de mostrar apoyo, pues es ir exhibiendo un comportamiento no verbal positivo, ¿no? Porque eso te da también esta expresión de escucha activa de la que hemos hablado desde el principio, ¿no? Con la parte facial, los gestos, la postura, el lenguaje corporal, ¿no? El contacto visual es fundamental, y yo sé que me dirán, bueno, y ahora en los ambientes
a distancia, ¿cómo le hacemos, no? Bueno, pues mantener el contacto visual, hay que evitar cruzar los brazos, ¿no? Inquietarte, ¿no? Que esto sí se detecta aún en la virtualidad, porque esto pues implica que ¿no? Quisieras estar en otro lado. Y si corresponde, también puedes sonreír, asentir con la cabeza, ¿no? Estas señales no verbales, pues no solo te confirman a la otra persona que estás prestando atención a lo que dices, sino que además hacen que esa persona se sienta cómoda, ¿no? Con la conversación. También tenemos el hacer preguntas, ¿no? Hacer preguntas específicas y abiertas. Bueno, les decía sobre los ambientes virtuales, ¿no? En los ambientes virtuales, pues sonreír, asentir, eso se ve, se palpa, ¿no? Hay que evitar hacer otras cosas en paralelo o mirar fuera de la pantalla, ¿no? En cambio, pues mantén el video encendido, centra tu atención en quien está hablando, ¿no? Para demostrar que estás escuchando realmente. Yo sé que hay veces que las condiciones no lo permiten, pero si podemos lograr al menos esto básico, sí genera un tipo de conexión a otro nivel, ¿no? Sobre estas preguntas que les compartía, bueno, pues nos evitan, ¿no? Nos evitan si es que necesitamos clarificar o sumar algo a la conversación, ayudan, ¿no? Para contribuir a que la conversación siga bajo la misma frecuencia y no se vea interrumpido por lo que tiene en sus pensamientos el receptor o la receptora, ¿no? Cuéntame más al respecto, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que te hizo ir tras esa opción? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Para evitar emitir juicios, ¿no? En lugar de ¿por qué harías eso? Pregunta ¿qué te motivó a hacer eso? En vez de decir realmente no quisiste decir eso, ¿verdad? Pregunta ¿qué quisiste decir con eso? Eso no tiene sentido, puedes decir en lugar de esto. No estoy entendiendo, ¿podrías explicarme? ¿No? Y esto mismo se puede trabajar y se puede enseñar con bastante facilidad. Y bueno, sí. Vamos a hacer el ejercicio último, ¿sí? De esta parte 3, de la actividad de teléfono. Y ahora vamos a realizar esta actividad. Les pido, ¿no? Que pongan en acción estos consejos, ¿sí? Que acabamos de revisar, ¿sí? Además de las fases de escucha activa, ¿no? Que ya compartimos también, ¿no? Entonces les voy a dar una frase más. 1, 2, 3. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. ¿Cómo les fue? ¿Fue diferente en algo? ¿Qué les faltaría para poder lograr escribir cada una de las palabras de lo que les acabo de compartir, ¿no? Esto, fíjense, esta actividad del teléfono, ¿no? Lo hicimos como un símil de lograr captar la mayor cantidad de sentido que un interlocutor o interlocutora pudiera decirles, ¿no? Obviamente el reto en un diálogo es distinto, pero justo esta actividad se llamó teléfono por lo que acontece cuando jugamos al teléfono descompuesto. ¿Les hace sentido? ¿Recuerdan? El mensaje original se distorsiona, ¿no? Y entre más personas integren el juego, mayor distorsión. Y la razón es justo porque al oír al otro o a la otra, nos escuchamos a nosotros o a nosotras mismas, ¿no? Y justo lo que queremos con esta charla, ¿sí? Es darnos cuenta de esto que hacemos al estar en diálogo con otra persona para poder ajustar y empezar a escuchar activamente.
Y para lograrlo, ¿no? Y para lograr que nuestro teléfono no sea descompuesto, ¿sí? Lo que implica lograr con éxito los dos pasos anteriores, de poner en práctica la escucha activa e incorporar consejos para mejorarla, hay un paso cero que no les he compartido, y es la importancia de asumirse como seres emocionales. Vimos que lo que se requiere para escuchar activamente es ser empático, ¿no? O empática conscientemente, ¿no? Tener disposición psicológica, aceptación de mi contenido mental, de que mi contenido mental es contenido mental, y que hay que tener esta expresión de escucha activa, ¿no? Pero como les señalé, hay un paso cero, que es este andamio de todo esto, y es el reconocimiento de que somos seres emocionales, somos docentes emocionales. Y como ya veíamos en las barreras de la escucha activa, los factores pues emocionales impiden o interfieren, ¿sí?, con la forma en la que escuchamos a otras personas, ¿sí?, o en la disposición que mostramos para escucharles. Y en este sentido resulta importante desarrollar estas competencias emocionales, porque mejoran el autocontrol emocional, favoreciendo el manejo adecuado de situaciones de estrés, ¿sí? Y a la vez, pues nuestras y nuestros estudiantes se benefician al interactuar con un docente equilibrado emocionalmente, ¿no? E integrar este componente emocional en los ambientes de aprendizaje, pues va generando un clima de seguridad y emociones positivas en el aula, que van relacionándose con un bienestar o felicidad, ¿no?, que los alumnos y las alumnas experimentan, pues con resultados favorables para el aprendizaje, ¿no? Hay una notoria disminución de conductas disruptivas, un aprendizaje óptimo y pues una disminución de conductas de indisciplina, ¿no? Y además, bueno, pues obviamente se va naturalizando esta habilidad de la escucha activa, ¿no? ¿Y qué es esto de aceptarse como seres emocionales? ¿Qué piensan? ¿Qué es esto de aceptarse como seres emocionales? Bueno, pues implica aceptar la ocurrencia de emociones, ¿no? Negativas, positivas, que son producidas por situaciones específicas, ¿no? Son estos patrones de respuesta fisiológico y conductas específicas que no pueden observarse o medirse de forma directa, ¿no? Es la manera en cómo respondemos a las experiencias, y pues estas emociones surgen pues de cierta manera repentina ante lo que la vida nos va presentando, ¿no? Y como sabemos, la vida cambia, la vida es impermanente, entonces la existencia emocional está todo el tiempo, ¿no? La vida es estado de ánimo. ¿Qué emociones reconocen en ustedes? Bueno, pues las emociones las podemos clasificar, ¿no? Y nuevamente abono a esta clasificación como apoyo didáctico, ¿no?, en estas emociones básicas de respuesta instintiva, ¿no? Aunque decimos que es el enojo, la alegría, la tristeza, el miedo, el disgusto, la sorpresa, pues obviamente como se ven en cada persona, pues es muy distinto. Pero al menos nombrarlas así nos permite sintonizar de alguna manera con el bagaje de experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida, ¿no? Y hay algunas emociones secundarias que conllevan componentes ya pues cognitivos de pensamiento, ¿no?, y que se van complejizando, ¿no?, a partir de su expresión y entendimiento. Como tenemos la gratitud, el respeto, el perdón, la envidia, los celos, el odio, ¿no?, la frustración. Y de ahí que para algunos autores y autoras, ¿no?, tanto estas emociones como las secundarias, pues las clasificamos como positivas o constructivas, que producen estados de bienestar, y las negativas o aflictivas, que ocasionan estados de malestar, que con su proceso de aceptación y posterior autorregulación, pues dan pauta a acciones creativas, ¿no? O sea, no por ser aflictivas son malas, ¿no? O sea, además son parte de lo que somos y ya está, ¿no? O sea, ni malas ni buenas, simplemente son, ¿no? Y existen 4 características que son inherentes a las emociones. Suelen estar ligadas entre sí, por eso pueden percibirse como confusas, ¿sí? Recordar a un familiar que murió puede, pues, provocar tristeza y alegría a la vez, ¿no?
Están relacionadas también con motivos que las generan, ¿no? O sea, con necesidades. Tener hambre genera enojo, ansiedad o tristeza, ¿no? Cambian de manera continua, o sea, pasar de un susto intenso a la calma. Y por último, pues las respuestas emocionales pueden ser modificadas por la experiencia, ¿no? Es aprender que una situación específica pues resulta peligrosa, ¿no? O amenazadora. Y bueno, ¿qué tan fácil o difícil resulta identificar tu estado emocional, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Y quiero hacer una breve actividad, ¿sí? Para que podamos sintonizar justo con nuestro estado emocional, porque es la puerta abierta para poder escuchar activamente, ¿no? Sí que les pido que tomen una postura cómoda, ¿sí? En donde están sentados, sentadas, en el lugar donde se encuentran. Ojalá tomen este reto. Son un par de minutitos en los que les invito a que sintonicemos con nosotras, con nosotros, para poder tener una noción más de nuestro estado emocional, ¿no? Cierren sus ojos, no hay nada que hacer. Sientan su postura y su asiento. Siente tu presencia consciente en este momento. Inicia una actitud de dejar ser, dejar ir y mantenerte conectado y conectada con tu experiencia inmediata. Posa tu atención en las sensaciones de la respiración de manera relajada. Siente tu cuerpo globalmente y en profundidad. Nota sobre todo todas las sensaciones de temperatura, tensión, movimiento y contacto, y percibe cómo se mezclan con tu respiración. Mantente amable y paciente con todo lo que surja. Toma conciencia de los gestos de tu cuerpo, en particular de tu rostro, tus ojos, mandíbula, pecho, abdomen, vientre y manos. Toma conciencia de la calidad de la energía, ligera, pesada, rápida, lenta. Toma conciencia si sientes tu cuerpo cerrado, apretado, contraído o en lucha. Cuando surge un pensamiento, siente su calidad energética y permite que se disuelva su argumento mientras te relajas y regresas a tu respiración. Si te es posible, nombra tu estado emocional. ¿Qué emoción encuentras que está presente? Relaja tu postura, puedes abrir tus ojos. Este es un breve ejercicio, ¿sí? Que nos permite darnos cuenta que las emociones no son algo sobre lo que se intelectualiza, ¿sí? O sea, para poder sintonizar con ellas, identificarlas adecuadamente, hay que sentir el cuerpo. Hay que identificar el contenido de sus pensamientos y las experiencias que los generan, ¿sí? Espero haya resultado de utilidad y sea una forma para reconocerse como seres emocionales y que sea el primer paso para poder iniciar esta expresión de escucha activa. Así que ahora, bueno, pues es el momento de sumar más estrategias para escucha activa, ¿sí? Y lo que quiero ahora comentarles es que hay que sumar a su práctica estrategias, ¿no? Específicas para incorporar la escucha en sus ambientes de aprendizaje, ¿sí? Y la escuela, bueno, desafortunadamente se encarga en una buena medida del desarrollo de funciones como hablar, leer, escribir y por supuesto escuchar, ¿no? Pero tiene poca incidencia tanto en las relaciones interpersonales como en el desenvolvimiento académico, ¿no? Obviamente impacta, ¿por qué? Porque gesta en las personas reglas semánticas, sintácticas, fonológicas, ¿no? Que van permitiendo la forma en cómo se van construyendo las comunicaciones. Sin embargo, la escuela pues, se ha especializado particularmente en desarrollar la escucha de tipo atencional, ¿no? Esto sucede de manera implícita dentro de las aulas, en donde nuestros estudiantes tienen que seguir instrucciones, cumplir con las normas establecidas, cumplir con lo que les decimos, ¿no? O esta escucha analítica, también en donde la mayor parte del tiempo es ocupada por la exposición del docente, ¿no? Quien realiza preguntas, da tareas, reparte consignas. Y bueno, pues esto corresponde a
a métodos de enseñanza tradicional que aún van perdurando mucho en las escuelas de educación media, superior, dado que generalmente pues en nuestra planeación no incorporamos, no incorporamos esta necesidad de un ejercicio activo y eficiente de la escucha, ¿no? Por parte del alumnado. Y de hecho, cuando pues revisamos esta propuesta, ¿no? De cómo trabajar la educación socioemocional en las aulas del nivel medio superior, la escucha activa no es un eje medular, ¿no? En el caso de Constrúyete, que es la propuesta de la SEP, no me dejarán mentir, pero en el manual de operación del programa, pues se incluye la habilidad de escucha activa dentro de la habilidad de conciencia social. Sin embargo, bueno, en los programas vigentes actualmente se aborda de manera transversal, ¿no? No hay un peso específico para poder poner este énfasis realmente en el conocimiento y en el manejo de las emociones, en establecer relaciones positivas y tomar decisiones reflexivas, ¿no? Y esto, bueno, justifica, ¿sí? Esto se justifica sobre la necesidad de poner atención en las características de los ambientes de aprendizaje que como docentes vamos construyendo, ¿no? No me dejarán mentir, pero en el aula es donde se ponen de manifiesto las verdaderas interacciones entre quienes vamos protagonizando la educación, ¿no? Docentes, estudiantes, mediados por actos comunicativos que fundamentalmente parten de la escucha, ¿no? ¿Y cómo se construye un ambiente de aprendizaje que incorpore escucha activa? Bueno, pues el reto de ustedes está en primer lugar en el diseño del ambiente de aprendizaje, ¿no? En el que se facilite una planificación en la cual se realice una presentación, un desarrollo, un uso de estas habilidades de escucha, ¿no? En este sentido, la actividad didáctica pues cobra gran importancia en tanto es el eje dinamizador no solo del ambiente de aprendizaje, ¿no? Sino de la construcción del conocimiento. Es por eso que mi sugerencia didáctica la enfatizaría en el trabajo por proyectos en grupo, ¿no? Como algo esencial para favorecer la escucha activa, ¿no? ¿Y cómo es que se desarrolla esto del aprendizaje basado en proyectos? Bueno, pues aquí les pongo algunos de los pasos, ¿sí? Para generar este trabajo que lo que ofrece es un trabajo que propicia, ¿no? El desarrollo de experiencias activas de enseñanza y aprendizaje. Va proponiendo acompañar a los y las estudiantes en el desarrollo de proyectos de trabajo pues colaborativo orientados a la realidad, ¿no? El currículo de cada asignatura va constituyendo pues el material a partir del cual pues los intereses del alumnado van visualizándose en preguntas, ¿no? Que los llevan a investigar, desarrollar, descubrir, ir construyendo activamente el conocimiento, ¿no? O sea, no es un proceso que se lleva a cabo de una manera individual, sino es una colaboración entre estudiantes con la guía del docente, ¿no? Entonces, yo enfatizaría esta estrategia para la incorporación de la habilidad, para la incorporación de la escucha activa, ¿no? Y ponerla en práctica de una manera, pues, intencional y no intencional, ¿no? Bien, sobre evaluación, ¿cómo evaluamos, ¿no? Esto de la escucha, ¿cómo la valoramos? Bueno, pues aquí les presento una tabla, ¿sí? En la que vienen un sinfín de técnicas e instrumentos de medición que van promoviendo una serie de habilidades. Yo enfatizaría en este cúmulo de técnicas e instrumentos que para evaluar la escucha activa, pues enfocarnos en las técnicas de observación y que nos permitan indagar sobre el grado de aprendizaje, ¿no? Que se van adquiriendo a lo largo del proyecto. Las que aparecen en el cuadrito, sí, son las que considero que impactan mucho más para valorar esta habilidad de escucha activa. Y aquí les muestro una rúbrica, ¿no? En donde podemos también sumar, ¿no? Mediante las rúbricas podemos pues establecer estos niveles de escucha activa, ¿no? E ir reconociendo en cuál se ubica cada estudiante. Aquí está este ejemplo en el que se pone, ¿no? Énfasis muchos de los elementos que
hemos señalado a lo largo de la charla, como atención en la postura, la cooperación que describe la intencionalidad y la empatía, y los pasos de escucha activa, ¿no? Como son la generación de preguntas, la repetición, la retroalimentación, ¿no? Y obviamente una rúbrica como esta se puede implementar en el aula para ir reconociendo el avance ya en la práctica que vamos teniendo como docentes y que van teniendo nuestros estudiantes, ¿no? También sumaría las guías de observación, ¿no? El instrumento de preguntas, ¿no? Que implicaría pues cuestionar al estudiante sobre lo que escuchó y de esta manera corroborar su entendimiento, ¿no? Preguntarle su opinión, pedirle algún consejo, sugerencia, e incluso, ¿no? Indagar sobre las emociones que despertó lo que acabamos de acontecer. Y finalmente, incorporar escucha activa en mi espacio educativo impacta y transforma, ¿no? Como saben, el clima emocional se define como un ambiente emocional que va priorizando las interrelaciones, ¿no? E interesa no solo el aspecto cognitivo, sino el emocional de docentes y estudiantes, se da relevancia al vínculo entre docentes y estudiantes, y esto obviamente va contribuyendo a que gestemos una comunicación asertiva dentro de las aulas, ¿no? Y la comunicación asertiva en aula favorece la estructuración de la personalidad de estudiantes y permite crear ambientes seguros, inclusivos, ¿no? Y bueno, la educación socioemocional, sí, favorece esta comunicación asertiva en el aula, pues ya que es un elemento fundamental entre la relación de docentes y estudiantes, ¿no? Y Adler la define como la habilidad de comunicar y expresar tus pensamientos y emociones con confianza y con máxima capacidad, ¿no? Quien es asertivo posee la libertad pues de expresarse, ¿no? Es una comunicación que se ve fortalecida por una autoestima alta, ¿no? Es el mayor beneficio, la comunicación asertiva es el mayor beneficio que les puede dar la escucha activa, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, pues resulta muy relevante, ¿no? que como docentes utilicemos esta comunicación asertiva, miremos a los ojos, nos dirijamos a ellos por su nombre, ofrezcamos, ¿no? Confianza de diferentes maneras, y esto provoca en nuestros estudiantes pues una actitud muy favorable, ¿no? A la comunicación que vamos estableciendo. En contraparte, la figura del docente como autoridad, ¿no? Ya no resulta un modelo que se adecue a las necesidades actuales de nuestros jóvenes, ¿no? De nuestras jóvenes. Pues ahora tienen la obligación, tenemos la obligación de transformarnos en la figura de un docente, que seamos facilitadores del aprendizaje, ¿no? Que dirijamos, que animemos las acciones educativas, no que las impongamos ni las expongamos, ¿no? Y cuando como docentes nos relacionamos con comunicación asertiva, pues abre la posibilidad de generar acuerdos en conjunto con estudiantes, y esto sin duda brinda la construcción de ambientes armoniosos, ambientes escolares armoniosos, ¿no? Y bueno, al respecto y para profundizar, no se podrán perder dos conferencias más, ¿no? La del 9 de mayo del ABC de la educación inclusiva, que va a impartir mi querida Gabriela Di Lauro, y la del 13 de mayo de comunicación efectiva y liderazgo en la gestión escolar, que impartirá mi colega Maribel Cerón. Así que, bueno, pues con esto yo iría cerrando, y para cerrar, dos frases que me permiten ir resumiendo lo que hemos dicho a lo largo de esta tarde. El regalo más preciado que podemos dar a otros es nuestra presencia. Cuando nuestra atención plena abraza a los que amamos, florecen como flores. Los buenos maestros, las buenas maestras tienen una metodología, mientras que los maestros y las maestras fascinantes tienen la sensibilidad para hablar a los corazones de sus alumnos y sus alumnas, empezando por mirar a sus ojos. Y aquí les dejo un link, ¿sí? a un video para que sigamos profundizando en este maravilloso tema. Nos va a ayudar nuestra querida Soraima a ponerlo en el chat para que puedan muchas gracias. Copiarlo y pegarlo y visualizarlo
una vez que terminemos nuestra ronda de preguntas y respuestas, querida Valentina. Adelante, continúa, por favor. Muchas gracias. Y dejar estas dos reflexiones finales, ¿no? ¿Cuáles de estas prácticas necesitan incorporar en sus procesos de enseñanza para favorecer una comunicación asertiva desde la escucha activa? ¿Y cuáles serían los 3 aprendizajes más significativos que se llevan de esta charla? Y les proyecto por aquí algunos recursos más para que puedan seguir profundizando en este maravilloso tema. Y bueno, pues de mi parte sería todo y muchísimas gracias por su escucha y atención. Bueno, aquí rápidamente leo algunas felicitaciones. Carmen Medina Almeida dice, bueno, pues desarrollar más inteligencia emocional y muchas felicitaciones, Valentina, excelente conferencia. Fernando Tapia nos dice felicidades y gracias. Y un anónimo que habla por todos y todas, excelente conferencia, gracias y felicidades. Querida Valentina, nos vemos en la siguiente. A todo nuestro auditorio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos el próximo martes. Hasta pronto.